Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a una nueva transmisión de Dávila en Vivo. Hoy vamos a hablar de mitos de la anestesia, por lo que me encuentro con las anestesiólogas, la doctora Mariela Aburto y la doctora Isabel Galleguillos. Hola, doctoras, ¿qué tal? Bienvenidas. Hola, buen día. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Les cuento un poquito la dinámica de hoy. Vamos a comenzar con las preguntas que nos han llegado durante la semana y a medida que se vayan conectando nuestras pacientes, vamos a seguir con las preguntas que nos vayan llegando en vivo. Okay. Entonces, doctoras, les cuento que Ina nos comentó que le da muchísimo miedo el tema de la anestesia, pero no en el momento, sino que la reacción que ella podría tener de la anestesia, o sea, no poder moverse o que después del pabellón no vuelva a ser lo mismo de antes. ¿Qué podemos responder a esto? La verdad que la anestesia es un estado transitorio, ¿ya? O sea, ella sí se va a mover después de la anestesia y sí va a recuperar todas sus facultades después de la anestesia, no hay ningún problema con eso, ¿ya? Así que no debería tener miedo para eso. Y esto que hay, mucho se repitió como síntomas adversos de la anestesia, o sea, por ejemplo, por acá estaba, tengo mucha pena o me dio mucha pena después de una cirugía, se repitió bastante eso, o que ya no era lo mismo, le costaba respirar por una anestesia raquídea, comentan. Ya, esas son dos cosas distintas. La primera, la pena, es porque justamente la anestesia lo que hace es un poquito desensibilizar todas las cosas, liberar un poco al paciente, entonces probablemente eso provoque la pena en algunos pacientes, ¿ya? Y respecto a no poder respirar, puede implicar que el paciente todavía tenga un bloqueo residual o la anestesia en sí genere un poquito de esta dificultad respiratoria. Por ejemplo, la anestesia raquídea a veces puede ascender un poquito y altera algunos músculos del cuerpo y que sirven para ventilar o para respirar, entonces están un poquito anestesiados y genera un poquito de dificultad respiratoria que al rato después se va a pasar, una vez que se pase el efecto de la anestesia. ¿Qué pasa con los distintos tipos de anestesia? ¿Hay diferentes reacciones a cada una? Si pudieran ahondar un poquitito más en cada tipo de anestesia que nos podemos encontrar, ¿a cuál le tengo más susto, menos susto? Para complementar a lo mejor la pregunta anterior de Inia, yo agregaría que para su tranquilidad y de la mayoría de los pacientes, luego de recibir anestesia y ser operados, los pacientes no son abandonados en su habitación, sino que van a una unidad que se llama recuperación y donde monitoriza a la enfermera permanentemente qué complicaciones o molestias ella o él pudiera tener y se los acompaña. Y cuando vuelven a ser ellos mismos, como yo les explico a los pacientes, ellos pueden retornar a la habitación. Por lo tanto, estas molestias de no poder respirar, la habilidad emocional, dolor, náuseas que pudiera tener, va a estar acompañada en ese momento también. Uh-huh. Respecto a lo que tú preguntaste a continuación sobre los tipos de anestesia, se vienen dos grandes grupos, que es la anestesia general, en que el paciente está completamente dormido, inconsciente, ni siquiera es capaz de ventilar. Y el otro tipo de anestesia se llama un gran grupo de anestesia regional, en que se adormece una parte del cuerpo, ya sea las extremidades inferiores o una extremidad superior. Esos son los dos grandes grupos. Cuando hablamos del segundo grupo de anestesia, ¿el paciente está despierto? O sea, ¿pero no siente nada? ¿Cómo funciona eso? Exactamente. El paciente está sedado. Lo que pasa es que nosotros, antes de anestesiar a un paciente, hacemos una evaluación preoperatoria, que es demasiado importante. Le explicamos a los pacientes, dependiendo de qué se va a operar, las distintas posibilidades de anestesia. Y bajo eso, poniéndose de acuerdo con el tipo de anestesia, el tipo de cirugía y lo que quiere el paciente, uno decide la anestesia. Si yo decido una anestesia regional, se le explica al paciente que la anestesia regional puede estar sedado o puede estar despierto dependiendo de lo que quiera, porque de repente te va a tocar un paciente que dice, no quiero nada, quiero estar despierto y quiero escuchar todo. Y te tocan los otros pacientes que te dicen, yo quiero estar dormido y no quiero saber de nada. Entonces uno o los pacientes los seda y aplica la anestesia regional, ¿ya? Lo que puede pasar es que sí, efectivamente el paciente, si está con anestesia regional y está sedado, el paciente se le quita la sedación y se despierta y uno no lo vuelve a sedar, pero no va a sentir dolor, no va a sentir molestia porque está con la anestesia regional. ¿Cuál es la diferencia entre una anestesia regional con un paciente sedado y una anestesia general? O sea, en el fondo igual no siente, igual no se acuerda, igual no está ahí. Bueno, la anestesia general es un estado de coma farmacológico. O sea, a ti te inducen que tú duermas, pero más profundamente que cuando estás durmiendo vas y te acuestas en la cama de tu casa, ¿ya? Porque si tú estás durmiendo en tu casa, si alguien va y te toca, te habla, hay ruido, tú despiertas. Bueno, en la anestesia general ningún estímulo logra despertarte, por lo tanto requieres una monitorización que ya está todo protocolizado.
y requiere incluso que un ventilador mecánico asuma la ventilación por ti y te haga respirar. Y en la anestesia regional, se puede desprender del nombre, el término, hay una región del cuerpo que está insensible o anestesiada. Y tú puedes, además, en forma complementaria, recibir a través de la vena un sedante para que esta sensación de tener una parte del cuerpo dormida no sea desagradable y tú puedas descansar, pero con un sueño superficial. Si yo le hablo al paciente, lo toco, el paciente despierta y si lo dejo tranquilo, duerme una especie, yo le digo a los pacientes, usted va a dormir siesta, ahora viene aquí a descansar, deje y relájese. Es la gran diferencia. Perfecto. Artemisa durante la semana nos preguntó un poco a modo de broma, pero yo creo que algo de en serio hay. Dice, lo que más me da miedo es que no me lo administren. Esto de que, claro, que en verdad estoy anestesiado, pero llegar a sentir algo, llegar a despertarme, ¿esto puede pasar o no? ¿De qué depende? A ver, es casi imposible que no se le llegue a administrar una anestesia a un paciente si es que uno le explica que va a ser anestesiado ya antes de un procedimiento, porque eso yo encuentro que no sería ni siquiera ético decirle a un paciente que va a estar anestesiado y no se anestesia. Las posibilidades que la paciente se despierte o sienta algo con anestesia general son nulas, ¿ya? Y si se llegara a superficializar un poco que uno dice la anestesia, uno está dentro del pabellón, viendo los monitores, viendo la monitorización del paciente, cómo responde el paciente, y obviamente uno aplica un poco más de anestesia o lo profundiza más. Así que eso no va a suceder. Perfecto. Un poco más relacionado con lo que hablábamos delante, Yoxan nos comenta que se operó con 3 tipos de anestesia, general, raquídea y epidural, y que en todas tuvo los mismos síntomas, picazón y tercianas. Cuando estuvo en la clínica le picaba todo el cuerpo antes del efecto de la anestesia y después en la recuperación. Bueno, él escribe la clásica reacción a 2 cosas. La primera, el prurito, que es la manera complicada de decir picazón. El prurito se presenta porque hay una droga que se utiliza en esos 3 tipos de anestesia y que es un opiáceo, o sea, es una droga derivada de la morfina y que uno de sus efectos, que uno no lo busca, pero se produce en algunos pacientes, es el prurito o la picazón. Esa es una. Pero puede ser tratada con antihistamínico y el paciente se alivia. Y la segunda, las tercianas o calofríos, que es la manera médica de llamarlo, los calofríos, son manifestaciones de 2 cosas. De que el pabellón es un sitio helado y entonces los pacientes requieren ser calentados y es algo que nosotros hacemos activamente con todos nuestros pacientes. Le colocamos una manta térmica, una especie de guatero gigante para que ellos... porque el calofrío produce mucho disconfort, no es algo agradable. Entonces nosotros calentamos activamente a los pacientes para que no sufran calofrío. Y lo otro también es un efecto que se ve en la anestesia, especialmente peridural. Son 2 fenómenos esperados, pero son 2 fenómenos que pueden ser tratados o prevenidos. Perfecto. Doctora, nos están preguntando para el caso de los niños. Ya se están conectando los pacientes, entonces Heli cuenta que, hola, mi hijo de 1 año 10 meses se realizará este viernes en la clínica una resonancia con anestesia por lo chiquitito que es. Entonces quiere saber qué tan invasivo para él puede llegar a ser la anestesia y cuáles son las consecuencias que podría tener este procedimiento. Mira, a Heli yo le digo que esté muy tranquila porque primero es justificado que su hijo reciba anestesia, porque la resonancia es un procedimiento que dura 30, 40 minutos y un niño no va a estar inmóvil todo ese tiempo. Por lo tanto, está bien indicado que reciba anestesia. Lo segundo, que los medicamentos que usamos hoy en día son administrados a través de la respiración. Por lo tanto, el niño va a dormir respirando con la mamá a su lado, y va a despertar igualmente con su mamá acompañándolo. Todo el procedimiento dura 40-45 minutos y ella antes de 2-3 horas ya va a estar de regreso en su casa. Así que con las drogas que usamos hoy día, en que la eliminación es muy rápida, el niño puede retornar a su actividad cotidiana que puede tener un niño de 1 año y medio de forma muy rápida. Así que esté tranquilo y que la vamos a acompañar. Perfecto. Doctora Galleguillo, ya comentábamos recientemente que el tipo de anestesia igual es en parte conversada con el paciente,
Pero Alexandra nos cuenta que tiene que operarse de cálculos biliares y dice que le da fobia a la anestesia general. Bueno, además comenta que tiene reflujo de la válvula tricúspide, bradicardia e hipotensión, perdón. Entonces quiere saber si es que la anestesia podría tener alguna reacción como respecto a sus patologías. A ver, primero que nada, la paciente tiene que venir a evaluación preoperatoria, ¿ya? Y ahí ver qué riesgos tiene ella efectivamente, ver qué tanto es el reflujo de la válvula mitral. Y la verdad es que ese tipo de cirugía se hace solo con anestesia general, por la forma que operan los cirujanos, ¿ya? Entonces, yo le invito a ella a venir a hacer la evaluación preoperatoria, pero a priori le puedo decir que no va a tener ningún problema, porque si nosotros la conocemos bien, sabemos exactamente qué anestesia le podemos dar, ¿ya? Y va a ser lo mejor para ella en el fondo. Y eso. Muy relacionado con esto, Natalia pregunta si hay alguna condición o enfermedad en la que no es recomendable el uso de la anestesia. Mira, la verdad es que todos los pacientes pueden ser anestesiados, pero hay una patología que nosotros llamamos hipertermia maligna, que está contraindicada cierto tipo de anestesia, que es la anestesia general, con gases. Por lo tanto, generalmente los pacientes conocen esta enfermedad, porque es una enfermedad genética, es dominante y generalmente se agrupan los pacientes, y sería la única contraindicación. Y en ese caso se aplica otro tipo de anestesia que se llama TIVA, que es anestesia total intravenosa, y con eso no corremos ningún riesgo de expresar esta enfermedad. O sea, cualquier persona podría anestesiarse. Cualquier persona se puede anestesiar. Y en forma segura. Claro, además. importante dar todos los antecedentes. Importantes son los antecedentes, sí. Bueno, aprovecho de contarles que Carolina les envía muchas felicitaciones a ambas. Dice que son una de las mejores anestesistas que tiene la clínica. Trabaja con ustedes y las ve que son muy buenas y muy humanas. Por otro lado, Isabel comenta que el temor de los papás a operar un hijo siempre tiene relación con la anestesia y a uno ya como mamá le preocupa que su hijo tenga miedo de ingresar a pabellón. ¿Cómo lo hacen para que los niños no lo pasen mal en este sentido? Yo creo que aquí podríamos usar una palabra que se llama coaching, que está súper de moda. Entonces, lo que hacemos es, Clínica Dávila tiene un servicio ambulatorio, me consta, el más grande del país, y donde la mayor parte de la cirugía ambulatoria que se hace aquí es de los niños. Por lo tanto, está todo muy bien estandarizado de cómo le vamos a presentar a los papás y a los niños también el acto de tener que venir a pabellón. Para los niños es totalmente desconocido la palabra operación. Entonces, lo que yo le digo a los papás es que nunca le mientan a los niños. Si el niño se va a operar, usen la palabra operación porque ellos no juntan aún la palabra con la acción. Entonces, vienen como curiosos, ¿ya? Nunca le digan, por favor, que se van a tomar una foto, ni que le van a ver los dientes, porque se van a sentir traicionados, por más pequeños que sean. Los niños confían demasiado en sus papás. Entonces hay que entusiasmarlos de que va a venir a un lugar entretenido, que lo van a hacer respirar con máquinas especiales, que los olores son ricos. Y para eso entonces ellos tienen el día antes una entrevista con, ya sea con el anestesiólogo o con la enfermera del servicio ambulatorio. Y en general yo le diría a esa mamá que los niños entran muy tranquilos a pabellón porque además siempre entran acompañados de uno de los papás o el abuelo, de la persona que ellos se sientan más confortados o apañados, como dice la gente, ¿no? Entonces yo veo que los pasan bien los niños, así que yo invito a la mamá a que se acerque aquí al servicio ambulatorio, vea la evaluación que le hace la enfermera y ahí les van a contar y mostrar lo que es el acto de quedarse dormido y entrar a pabellón. Perfecto. Bueno, en relación a esto, María también comenta que su hija va a tener que ser sometida a anestesia general para poder taparle las muelas, porque no se deja despierta, llora mucho y se complica porque además ella es autista. Entonces quiere saber si es que esto puede tener alguna relación o algún peligro por su condición, en el fondo. Nosotros tenemos experiencia con niños con autismo. Y lo que le pedimos a los papás es que traigan los objetos que les son familiares, porque los sacamos de su entorno habitual. Y en cuanto al efecto que pudiera tener a nivel del sistema nervioso central, yo diría que es nulo, porque son medicamentos que abandonan muy rápido la circulación sanguínea y en su mayoría los medicamentos que usamos sedan, tranquilizan la actividad cerebral. Por lo tanto, el niño, si está acompañado con alguien conocido,
va a estar calmo. Y aquellos niños que no logran calmarse porque ya el ambiente los altera, les damos a tomar un jugo que es sedante y entran así mucho más tranquilos a pabellón, y los papás también están muy tranquilos porque en el fondo en la anestesia pediátrica uno no solo atiende al niño, sino que también tiene que preocuparse del bienestar del papá o la mamá que lo acompaña. O sea, no es solo un paciente. O sea, el abordaje igual es distinto cuando se trata de niños. Sí, sí, exacto. Perfecto. Bueno, Paulina durante la semana nos comentó que ella es alérgica a la lidocaína. Cuando le pusieron anestesia general tuvo vómitos por 3 días y fue horrible, y ahora que está embarazada le da terror la epidural. ¿Qué puede hacer? La verdad es que la lidocaína es un anestésico local y puede ser evitado para hacer justamente ese tipo de anestesia, así que no genera ningún conflicto. No es obligatorio poner lidocaína. ¿Y en la epidural tampoco? ¿Qué tipo de anestesia se puede recomendar? En la epidural para se ella? usa la bupivacaína, en realidad, que es otro tipo de anestésico local. O sea, no debería tener ningún tipo No de debiera tener problema. problemas si es alérgica a la lidocaína. Solamente tiene que nombrárselo al anestesista que le va a tocar. Perfecto. Ya lo hablamos anteriormente, pero Gis preguntó... ¿por qué? Ay, me la perdí. ¿Por qué algunas personas después de la anestesia general lloran con tanta pena? Bueno, uno como adulto va muy contenida a operarse, o sea, quiere poner su mejor cara, está asustada, pero no tiene la confianza para decirle al doctor o a la enfermera que tiene susto. Entonces uno va inhibiendo todos esos sentimientos negativos, ¿no es cierto? Pero al aplicarle durante la anestesia una cantidad de fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central, esa inhibición o apaciguamiento de esos sentimientos que uno tiene negativos se liberan y uno al fin puede manifestar lo que está sintiendo. Y es habitual, y nosotros acompañamos a los pacientes en esa pena y los calmamos, pedimos a un familiar que entre cuando está en la unidad de recuperación para que le tome la mano, para que le hable. Y es yo le diría, es una mujer la que pregunta, ¿no es cierto? Sí. Es una sensación muy humana la pena, ¿no? La vamos a acompañar en su pena, así que es esa la razón. Perfecto. Bueno, de nuevo ya lo habíamos conversado, pero Diego quiere saber cuánto es la incidencia de despertar intraoperatorio según su experiencia. Según mi experiencia, cercana a 0. No he tenido ningún paciente que se despierte, por lo que justamente te expliqué. Actualmente los anestésicos son cada vez más modernos, los tipos de anestesia que usamos. La monitorización es absolutamente controlada, monitorizamos respiración, frecuencia cardíaca, saturación cerebral, que vemos cuánto oxígeno tiene la persona en el cuerpo, presión, y todas esas cosas cuando un paciente está despertando o podía llegarse a despertar se ven alterados. O a su vez también los manejos de los tiempos anestésicos. Todos los medicamentos tienen su tiempo anestésico. Por lo tanto, nosotros manejamos todo eso y yo le puedo decir a él que es cercano a 0 la posibilidad, que esté tranquilo. Perfecto. Isabel pregunta si es que en Clínica Águila permiten los papás acompañar a sus hijos en la recuperación. Sí, antes hay una ley que de hace 5 o 6 años del Ministerio de Salud, de los deberes y derechos del paciente, y entre estos está el derecho a la compañía, al estar acompañado. Pero Clínica Dávila desde hace más de 22 años, que son los años por los cuales yo puedo dar cuenta, permite el acompañamiento de los niños tanto en el momento de quedarse dormido el niño y en la recuperación, todo el tiempo. Lo mismo en sus habitaciones, no tienen restricción. Un familiar puede acompañar todo el tiempo. Perfecto. Nicole pregunta si es que es posible tener tolerancia a la anestesia. Cuenta que ella suele despertarse siempre antes de que terminen sus procedimientos. Sí. Existen pacientes que por algún motivo son más tolerantes, o sea, necesitan más anestesia que otros. La anestesia es una curva de Gauss. Hay pacientes que están acá que necesitan muy poca anestesia para ser anestesiados. Está el grupo que uno se maneja más en los estudios. Está el otro grupo que cuesta, que ponerle mucho más anestésico para mantenerlos dormidos, anestesiados, relajados también. ¿Y hay alguna forma de hacer como este diagnóstico de necesito mucha, más o menos, o poca? Se va haciendo el intraoperatorio y lo otro que los pacientes dicen, ¿sabe qué? Cuesta que me anestesien, cuesta que me quede dormido, o también te llegan otros pacientes diciendo, ¿sabe qué? No me ponga mucha anestesia porque la verdad es que la otra vez costó N que despertaran. Llegan los dos tipos de pacientes. Ahora, los pacientes que nunca han sido sometidos a una anestesia, uno pregunta los antecedentes, porque hay pacientes, por ejemplo, los pacientes que fuman mucho tienen
cuesta un poquito a veces más anestesiarlos. O los pacientes que usan medicamentos para dormir también necesitan más anestésicos. Y uno con esos antecedentes, uno va más o menos viendo el global del paciente y va a saber cómo se va a ir comportando este paciente, más todo lo otro que te dije anteriormente. O sea, bueno, también ¿Ya? se va viendo entonces en el momento. En el intraoperatorio, ¿no? sí, en el intraoperatorio. Perfecto. Familia Ortiz Martín comenta que su hijo ha sido operado 2 veces y el pre fueron súper divertidas, estaba muy tranquilo, excepto que despertó como un gorila. ¿Qué pasó ahí? Es el carácter del niño. No, no, a ver, lo que pasa es que uno no tiene cómo saber cómo va a reaccionar el niño al despertar de la anestesia. Ahora, ese antecedente para mí como anestesiólogo, si me dice la vez anterior despertó muy agitado, que es lo que yo creo que se refiere a gorila, uno puede poner más énfasis en unos medicamentos que en otros. Entonces, en esos pacientes que tuvieron un despertar agitado, usamos ciertos medicamentos que lo van a mantener más sedado, aunque ya no esté en pabellón. Y la transición entre la anestesia y la vigilia total y el alerta sea más suave, porque a los papás impresiona mucho que el hijo salga de pabellón queriendo echar abajo todas las instalaciones. Entonces, es un antecedente que a nosotros nos sirve. Perfecto. Delis nos pregunta por qué es tan difícil despertar de la anestesia. ¿Ves? Ese es el otro extremo. Exactamente. No es que sea tan difícil, sino que probablemente ella sea más tolerante a la anestesia. En el fondo, se prolonga más la anestesia en ello y hay medicamentos que igual se prolongan más en el tiempo. Por ejemplo, el dormonido, el midazolam, se prolonga un poco el tiempo cuando uno se los ha aplicado a los pacientes. Y generalmente salen harto rato, pero como dijo la Mariela antes, nosotros tenemos una edad de recuperación, que el paciente cuando se va a ir a su pieza se va despierto. No importa lo que se demore en despertar. Ella va a estar ahí monitorizada y cuidada y una vez cuando ya esté bien, va a salir. Pero en el fondo es eso, es una reacción personal a la anestesia. Perfecto, o sea, eso va a depender de cada paciente. Sí. Bueno, Giordano nos comenta que dice, hola doctora, después de una cirugía de hallux valgus, ¿y qué pasa a la anestesia? ¿Hay dolor? Bueno, y después de que tuvo la cirugía, se acabó el efecto de la anestesia y tiene dolor. ¿Cuántas horas o días dura? A ver, el dolor del hallux valgus, la verdad es que esa parte nosotros no la manejamos, porque nosotros vemos la parte anestésica. Pero actualmente en la clínica está todo un estudio con los traumatólogos, que se están haciendo bloqueos actualmente en los pacientes. Se dejan unas bombas elastoméricas que son unas bombas analgésicas, que incluso los pacientes se pueden ir con eso a su casa y no van a tener dolor. Perfecto. ¿Ya? Eso es el actual, eso es ahora. En todo caso, Giordano, invitadísima a ver nuestro Facebook Live sobre hallux valgus, fue el primero, así que puedes revisarlo en nuestra fanpage. Isabel quiere saber, dice, hay gente que dice que la anestesia no le hace efecto y que sienten todo. ¿Eso puede ser verdad? Depende del tipo de anestesia. O sea, si tú me dices que la anestesia del dentista, a veces hay pacientes que cuesta que les tomen la anestesia del dentista y claro, van a sentir todo. Pero respecto a los otros tipos de anestesia es imposible. O sea, como se decía, con las técnicas actuales es imposible que sientan todo. Ahora, hay tipos de anestesias, por ejemplo, anestesias regionales, que tú vas a sentir que te tocan, vas a sentir que te mueven, pero no te va a doler. Porque en el fondo lo que perseguimos nosotros es que no te duela y te recuperes lo antes posible. Eso está muy relacionado a una pregunta que nos llegó durante la semana. Yo estaba ahí, sentía todo, menos dolor, pero sentía todo. Eso es. Porque lo que nosotros perseguimos es alterar la sensibilidad. Ahora, a veces para algún tipo de cirugía también necesitan el bloqueo motor, o sea que el paciente además no se mueva. Entonces ahí uno aplica un poco más de anestesia, dependiendo de la cirugía que haya que ser aplicada. ¿Diría que hay algún tipo de anestesia que sea más o menos invasiva que otra? Yo diría que la anestesia general es más invasiva. De todas maneras, porque en el fondo lo que persigue la anestesia general, como te lo explicó Mariela adelante, es conectar a un paciente, hacer que ya no respire y conectarlo a una máquina de anestesia que va a respirar por él. O sea, encuentro que eso es lo más invasivo que existe. Pero es seguro, ya. Seguro. Bueno, Francisca pregunta, ¿para el parto en base a qué se define el tipo de anestesia y cuál conviene para cada tipo de parto? A ver, el tipo de anestesia para el parto en general es una sola, que es la anestesia epidural, ¿ya? Y la vía del parto se decide con el ginecólogo dependiendo las condiciones ginecológicas de la paciente. Eso es un poco más allá de la otra área. Pero si tú me dices, ¿qué anestesia decido yo para el parto? Para el parto generalmente se decide la anestesia epidural,
que es una anestesia que se pone en la espalda, que no va dentro del canal raquídeo, sino que va por fuera. Se deja puesto un catéter y se espera la evolución espontánea del paciente y se acompaña cada vez que el paciente siente dolor. Uno le ponga un poquito de analgésico, o sea, se ponen analgésicos locales para que el paciente tenga un parto sin dolor. Ya, ahora, si el paciente llega ya en espontáneo, justo a tener la guagua, uno pone una pequeña espinal y la paciente va, una espinal que va sí dentro del canal raquídeo y la paciente no va a tener dolor en su parto, pero una cosa muy chiquitita. Yo no soy mamá, pero eso de el parto sin dolor es una frase que como que me suena que no existe. No, sí existe. ¿Existe? Sí existe. El parto tolerando el dolor, será. Sí. No, sí existe. Bueno, Lili, dice, hola, buen día. ¿Existen indicaciones especiales antes de someterse a una cirugía? Yo me imagino que eso va a depender de cada cirugía, pero de pronto hay algunas indicaciones generales. La condición estándar primero es no estar enfermo. O sea, un paciente que se va a someter a una cirugía electiva. ¿Qué quiere decir? Que yo elijo operarme en forma programada y no es una cirugía de urgencia. Es exigible que el paciente esté sano porque si está resfriado con una gastroenteritis vamos a estar agregando un riesgo al proceso. La otra condición es que el paciente esté en ayuna, que eso quiere decir que no ha ingerido medicamentos 8 horas antes. Y la otra condición que le pedimos a los pacientes también es estar estable si él tiene alguna patología, por ejemplo, sufre de diabetes, hipotiroidismo, esté controlado de su enfermedad crónica. Yo diría que son las tres grandes requisitos que le pedimos a los pacientes para ser operados. Perfecto. Diego quiere abordar el tema de los pacientes con epilepsia. Quiere saber si es que hay algún efecto sobre el sistema nervioso central con la anestesia general. En general, los medicamentos que nosotros utilizamos para anestesiar a los pacientes son medicamentos que evitan las crisis epilépticas. Que sí, nosotros necesitamos que el paciente esté controlado y que llegue con sus niveles de medicamentos antiepilépticos en niveles normales. Ya, más que nada. Pero la anestesia que nosotros usamos es justamente un antiepiléptico, por así decirlo. ¿Hay como un tipo de anestesia para acá? No. Lo que pasa es que los medicamentos que usamos sirven para eso. Ya. Justamente, que por ejemplo el Propofol o el Dormonid, que son justamente medicamentos cuando un paciente tiene una crisis epiléptica, son lo que uno usa para disminuir la crisis epiléptica o para bloquearla. Perfecto. Seguimos con algunas preguntas de la semana. Eli comentó que tiene una orden para una endoscopía y una colonoscopía. Quiere saber si es que puede tomarse los dos en un solo procedimiento y en caso de que pueda, si es que es necesario aumentar la cantidad de anestesia para esto. No, lo que pasaría, si puede hacerse los dos procedimientos, eso depende del endoscopista. Ahora, si su pregunta va dirigida a que se va a alargar, va a ser un procedimiento más largo, en eso no hay problema. Y se usa la misma anestesia que usaría solo para la endoscopía o solo para la colonoscopía, pero lo que va a pasar es que se va a mantener anestesiado durante más tiempo. O sea, los medicamentos que le vamos a estar aportando, los gases o lo que deseamos usar en ella, van a permanecer durante más tiempo para que ella en ningún momento, ni en el de la endoscopía, ni en el de la colonoscopía, sienta disconfort. Perfecto. Alexandra comentó que ella tenía mucho miedo antes de someterse a la anestesia, pero que no le pasó nada, además de sentirse muy mareada como una semana completa. ¿Qué pasó ahí? Hay medicamentos que hay personas que son extremadamente sensibles a ciertos componentes, por ejemplo, especialmente los opiáceos, y pueden causarle una disregulación de todos los neurotransmisores que nosotros producimos y que el mareo le dure, como dice ella, una semana, así como hay otros pacientes que nunca sienten mareo. Y es por esa variabilidad que tenemos como personas en responder a los medicamentos. Porque no somos como un auto, o sea, cuando vamos a ser sometidos a anestesia no es que nos van a cambiar una rueda y es la misma rueda y el mismo perno. Somos, como personas somos todos distintos, hay una variabilidad biológica. O sea, eso va a ir variando caso a caso. Exacto. Por eso te decía que esto era una curva de Gauss. Unos se portan acá, otros, la mayoría aquí, y hay otros tenemos un poquito más a los extremos. María cuenta que ella es hipertensa controlada, pero muy nerviosa y con los nervios le sube la presión. Se operó en la clínica de la vesícula vía laparoscópica, entonces quiere saber cuánto tiempo dura la anestesia. Ah, bueno, se va a operar, entonces. ¿Cuánto tiempo dura la anestesia y si es que es peligrosa? Ya. No es peligrosa la anestesia.
ella está aportando el dato que es hipertensa y que es nerviosa, y la verdad es que la idea es que llegue con niveles controlados de presión, porque nosotros tenemos límites también para entrar al pabellón, si no lo catalogamos como una emergencia hipertensiva. Pero si llega con nivel, uno se da cuenta, si el paciente está nervioso, igual le sube a todo. O sea, yo creo que nosotros también podemos estar un poco hipertensos, ¿entendí? Pero es segura la anestesia para la cirugía de la vesícula, que es una cirugía que realmente se hace muy común aquí en nuestra clínica. Y nada, que esté tranquila y que se controle bien y que venga evaluación preparatoria. Siempre la evaluación preparatoria. Sí, la evaluación preparatoria es lo principal para conocernos. Importante destacar. Sí. Bueno, Isabel quiere saber si es que para las cirugías oculares es posible dormir profundamente al paciente o es necesario que esté consciente. Claro, hay que abrirle el ojo o no. En la cirugía oftalmológica lo que habitualmente se utiliza es la anestesia tópica. O sea, en gotas, exacto. Eso es. Ahora, si el paciente por algún motivo quiere dormirse completamente, yo encuentro que es demasiado invasión de nuestra fisiología para una cirugía que dura entre 20 y 30 minutos y que tenemos la alternativa de colocar una gotita. Entonces lo que a ella le sugiero y que lo que hacemos aquí en la clínica es colocarle una vía venosa y a través de esa vía le inyectamos un sedante para que ella esté confortada y pueda tolerar el procedimiento, que realmente es bastante corto. Es bastante corto, pero en ese momento, o sea, la anestesia tópica ayuda a que el paciente, o sea, ve igual lo que está pasando. Escucha, ve, pero si usamos un sedante, ella va a estar muy relajada y va a poder colaborar si es que tiene que colaborar mirando a la luz o mirando hacia abajo. El cirujano pide que el paciente colabore. Es capaz de colaborar. Entonces, que mire para arriba, que mire para allá. Entonces, anestesiada, eso no va a suceder. Entonces, por eso, como dice Ana María, la es sedada solamente. Bueno, Luis durante la semana nos preguntó por qué la anestesia raquídea le hizo estancar la orina. A ver, la anestesia raquídea se usan algunos medicamentos que lo que produce en algunos pacientes, porque eso no pasa en todos los pacientes y generalmente son hombres, lo que produce es que aumenta el tono de la vejiga. Y aumentando el tono de la vejiga, y además se pierde la sensibilidad de esta plenitud de la vejiga. Cuando uno tiene la vejiga llena y tiene ganas de orinar, uno siente eso y va a orinar. Pero en este caso se pierde por la anestesia. Por lo tanto, puede producirse esta retención de orina y lo que hay que hacer es un cateterismo vesical. Se mete una sondita y se extrae la orina. Ahora, esto se puede prolongar, durante un día, 48 horas en algunos pacientes incluso. O sea, y cuando eso pasa por tanto tiempo y el paciente no se puede ir para la casa o... Exactamente, no se puede ir para la casa. Pero puede pasar, y no pasa en todos los pacientes, pero ese es el motivo, que algunas veces se produce eso. Perfecto. Geli nos dice, última consulta para mi hijo de 1 año 10 meses. ¿Con cuánto Está preocupada esa mamá. ¿Con cuánto tiempo de ayuno debe llegar y qué tipo de ayuno? Él aún toma lactancia materna y el procedimiento es a las 11 de la mañana. Si ella, o sea, si su hijo se alimenta a través de lactancia materna hasta 4 horas antes de la cirugía, puede ser la última vez que él se alimente. Pero eso para la leche materna. Si se alimentara con mamadera, con leche fórmula, que llamamos nosotros la leche artificial, 6 horas antes. Esa es la última papa que el niño se puede tomar. Ahora, los niños toleran, hay unos niños que son más buenos para comer que otros, pero lo que tienen que saber los papás es que un niño puede tolerar bien 12, 8 horas sin recibir alimento. Entonces, no le va a causar un desbalance metabólico importante el niño, pero sí parece que a los papás ese tema de la alimentación los angustia mucho porque además los niños se ponen más lloroncitos. Entonces yo lo que le recomiendo hasta 4 horas antes de la cirugía, ahí le dé su última alimentación y después nosotros lo vamos a hidratar a través de un suero. O sea, hambre no va a pasar real, digamos. No corre peligro de hipoglicemia, felizmente. Durante la semana Susana preguntó, ¿la epidural y la raquídea son lo mismo o no son lo mismo? ¿Cuál es la que aplican en la cesárea? No son lo mismo. Eso lo había contestado un poco antes. Van en sitios de la espalda distintos, ¿ya? O sea, ambas van en la zona lumbar, pero una va dentro del raquis, que llamamos, en el canal medular, y la otra va por fuera. La que va adentro es la anestesia espinal, o raquídea, la que por fuera es la anestesia epidural. Ahora, ambas se podrían usar para la cesárea,
¿ya? La diferencia es que una raquidia, por ejemplo, necesitas un solo pinchazo, una sola dosis de anestesia, se saca la aguja y el paciente queda anestesiado de la cintura para abajo, ¿ya? No puedes moverte de la cintura para abajo. Puedes sentir que te tocan, puedes sentir que te mueven, de hecho cuando le lavan la guatita a la mamá ya sienten cosquillas, ¿ya? Eso lo sienten, pero no van a sentir dolor. Y la epidural es una anestesia que va por fuera del canal medular y generalmente es un poquito más de dosis. Muchas veces son pacientes que han tenido un inicio de trabajo de parto y han terminado en cesárea y por ahí mismo uno le pone una dosis más alta y quedan anestesiadas igual que la otra anestesia, pero la diferencia es que va por fuera y ambas sirven para una cesárea. Perfecto. Muy relacionado a esto, Angélica comentó que a ella le pasó con la anestesia raquídea en 2 embarazos que sufrió una alergia con falta de aire, reacción a la piel y quiere saber a qué se puede haber debido a esto. Está muy relacionado con lo que preguntó un paciente anterior y la alergia es el prurito que produce el medicamento que uno utiliza, que es un pariente de la morfina y que dentro de sus efectos no deseados está esto de la picazón. Y esta falta de aire es porque se bloquean, al anestesiarse casi de las axilas hacia abajo, se bloquean los músculos y uno, al no tener sensación de que el músculo se está moviendo, no está recibiendo ese mensaje del músculo al cerebro, uno piensa que no está ventilando, pero es la sensación de que, como yo no percibo que se está moviendo, pienso que no estoy respirando. Ahora, si uno es capaz de hablar, quiere decir que uno está respirando. Perfecto. Cari nos preguntó, de nuevo relacionado con los niños, ¿un niño en la temprana edad con anestesia general deja alguna secuela en el cerebro? Bueno, los mayores estudios que se han hecho en relación al desarrollo del cerebro y la anestesia están en Estados Unidos y la verdad que se ha logrado determinar que si la cirugía es de menor de 3 horas, el impacto a nivel cerebral y la remodelación de las neuronas no es tal, no hay efecto. Y la recomendación es que toda cirugía que pueda ser diferida se realice después de los 3 años. Pero, ¿qué mide el cirujano? El riesgo versus el beneficio. O sea, ¿puede este niño portador de una hernia esperar hasta los 3 años para ser operado? Y en la mayoría de los casos la respuesta es no. Por lo tanto, quien va a pabellón porque el cirujano indicó una cirugía es porque realmente necesita. O sea, el riesgo versus el beneficio es mucho mayor el beneficio que este potencial riesgo de daño a nivel neurológico que hasta el momento solo ha podido ser comprobado en ratas o crías, bebés de animales. No hay estudios en humanos. Perfecto. Bueno, seguimos con las preguntas que están llegando de nuestras pacientes y Claudia quiere saber si es que la anestesia y el asma pueden ser muy peligrosas esa combinación. Hoy en día tenemos drogas para tratar el asma. Antes existían, las pacientes se hospitalizaban gran cantidad de niños y adultos por asma, pero hoy en día los medicamentos que se usan, los inhaladores, son modernos, son muy efectivos, se usan 1 o 2, 3 veces al día. Y entonces un niño o adulto con un asma bien tratado puede ser sometido a cirugía y la recomendación en ello es no suspender nunca su medicación y sus inhaladores y hacerse sus inhalaciones hasta antes de entrar a pabellón según le corresponda. Y si es una asma muy severa, puede recibir una quine antes de entrar a pabellón. Una quinoterapia y entra a pabellón después. Perfecto. María quiere saber si es que es recomendable, o si es que se puede y si es que es recomendable poner una epidural y una raquídea en el mismo procedimiento y se está refiriendo específicamente al parto. Sí, es lo que yo expliqué delante. Por ejemplo, un fracaso del parto normal significaría después, lo que pasa es que cuando el paciente llega a un parto normal y empieza con dolor, se les pone un catéter en la espalda. Y por ahí se maneja el dolor, como dije delante. Pero ese catéter, la paciente puede caminar, puede moverse, y en ese intertanto el catéter se puede mover, se puede desplazar. Por lo tanto, si ese paciente después necesita una cesárea, nosotros podemos retirar el catéter y poner una anestesia raquídea. Y se puede. Perfecto. Y no hay problemas de toxicidad, ni ninguna de esas cosas que se pueden estar pensando. Pancha quiere saber cómo puede saber si es alérgica a algún tipo de anestesia. Eso es bien importante. Más que nada por antecedentes familiares, porque la verdad es que los medicamentos que nosotros usamos
es difícil saberlo de antes porque se usan solamente en pabellón. Distinto es los antibióticos o el ketoprofeno, los analgésicos, pero la anestesia en sí, más bien entrando a pabellón nomás y por antecedentes familiares. Doctora, ya se nos está acabando el tiempo, pero no podemos cerrar sin la pregunta de Alexandra. Estaba muy asustada porque dice, yo de nuevo, ¿cuánto dura la anestesia en la colecistectomía? Se me olvidó decir que tengo crisis de pánico a full. Bueno, una paciente con crisis de pánico, primero que nada, puede venir sedada a pabellón, o puede tomarse medicamentos tranquilizantes antes, no hay ningún problema en eso. La anestesia dura todo lo que dure la cirugía, o sea, nosotros entramos a pabellón, la vamos a anestesiar, que ella nos avise que está muy intranquila, se le da un tipo de anestesia inhalatoria, igual que la guagüita, para que esté más tranquila, la pinchamos dormida, se opera y el doctor sale del pabellón a hablar con la familia y nosotros recién empezamos con el proceso de despertar, así que ella no se va a despertar adentro, puede entrar tranquila y se va a despertar cuando esté en la recuperación. Perfecto. Así que súper tranquila. Doctora, ¿hay algo más que les parezca importante agregar? Un tema Sí. que no hayamos tocado durante la transmisión. A mí muchos pacientes me han preguntado que estudié para ser anestesiólogo, o sea, no les queda claro cuál es nuestra profesión. Entonces, les podría yo aquí aclarar que todos los anestesiólogos somos médicos, fuimos a la escuela de medicina, estudiamos 7 años medicina y después hicimos la especialidad, que es en anestesiología y reanimación, que son 3 años más, por lo tanto hemos dedicado 10 años a estudiar cómo dar una anestesia en forma correcta y profesional. Y lo otro es que el anestesiólogo permanece durante todo el tiempo en pabellón vigilando al paciente. No es que lo haga dormir y salga de pabellón a atender a otro paciente. Por lo tanto, durante todo el periodo que dura la cirugía, hay un profesional que los está acompañando y vigilando. Yo lo que quiero aportar es que los riesgos de la anestesia no solamente dependen de la anestesia, dependen del tipo de cirugía y del paciente. Y como lo he dicho casi todo este rato, es muy importante la evaluación preoperatoria para conocernos antes. Por lo tanto, los aportes, los antecedentes que da el paciente tienen que ser fidedignos y no guardar información y cumplir el ayuno, como decía la Mariela. La otra excepción son los pacientes de urgencia. Los pacientes de urgencia es un tipo de paciente que uno conoce en el intraoperatorio, ya que es otro tipo de paciente, pero si un paciente quiere una anestesia segura, lo invito a que nos conozcamos antes. En el fondo es eso. ¿Ya? Vale, doctoras, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Todos nuestros pacientes que han invitado a revivir esta transmisión en nuestra fanpage de Facebook y todas las preguntas que hayan llegado durante la transmisión y no fueron respondidas van a estar siendo respondidas durante la semana. Nos vemos el próximo jueves en un nuevo Dávila en Vivo.